Y la última ponencia de hoy nos la va a impartir José Antonio Ferrer. José Antonio cierra este quinto encuentro, trabaja en el CIEMAT, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Es investigador y jefe del Grupo de Análisis Energético de Edificios en el campo del análisis y desarrollo de técnicas naturales de acondicionamiento en los edificios, sistemas eficientes e integración de energías renovables. José Antonio ha trabajado anteriormente como jefe de servicio en el Departamento de Arquitectura Bioclimática en el Centro Nacional de Energías Renovables, en el CENER, donde era además responsable del Laboratorio de Ensayos de Captadores Solares Térmicos. Ha participado en numerosos proyectos de investigación con financiación nacional e internacional, entre los que vamos a destacar su participación en el proyecto PSE Arfrisol, que es un proyecto singular estratégico de arquitectura bioclimática y solar en refrigeración, promovido y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Participa en diferentes grupos internacionales, como el Programa Conjunto de Smart Cities de la European Energy Research Alliance, en la Red Iberoamericana para el Uso de Energías Renovables y Diseño Bioclimático en Viviendas de Interés Social del CITED, o en TASC, del Programa Solar Heating and Cooling de la Agencia Internacional de la Energía. Muchísimas gracias, José Antonio, por cerrar con una ponencia que yo creo que redondea, ¿no?, todo el discurso de estos 3 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y vista la hora que estamos, voy a intentar ser muy breve. Y simplemente quería dar una visión un poco general desde un punto de vista a lo mejor un poco más particular, que es el de un grupo de investigación en temas de eficiencia energética, de cómo vemos o cómo creemos que puede enfocarse el tema de la eficiencia energética en las ciudades, integrando las energías renovables, las energías limpias en sí, no solamente renovables, y mediante lo que sería la rehabilitación energética de los edificios y de la propia ciudad para conseguir esas ciudades más eficientes, partiendo de dos supuestos. Nuestros objetivos van a ser, cuando hablamos de una ciudad eficiente, por un lado, la reducción del consumo de energía, por lo tanto, la reducción de las emisiones de CO2, y también, por otro lado, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, teniendo en cuenta siempre que la ciudad es un lugar que está habitada por personas. Tenemos en cuenta, además, que es que la inmensa mayoría de la energía que se consume y de la energía global consumida y de las emisiones de efecto invernadero en nuestra sociedad, sobre todo en el primer mundo, se emite en las ciudades. Eso nos va a llevar por un lado, a una dependencia energética, además de terceros países, que nos ponen en una situación de dependencia que no es deseable, por otro lado, para los estados de la Unión Europea. El enfoque hacia la eficiencia energética, desde nuestro punto de vista, debe ser un enfoque que se haga de una forma global, de una forma holística y que conlleve a una toma de decisiones que englobe todos los factores que están incluidos en ellas. Por un lado, tiene que ser una ciudad que esté diseñada, que esté con un compromiso con el entorno y con los propios habitantes de la propia ciudad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta factores como energía, movilidad y la gobernanza y las tecnologías de la información y de la comunicación. Tenerlas en cuenta de una forma global, como digo. O sea, ninguna de ellas es el único objetivo a buscar. Desde que se empezó a trabajar, allá yo creo que a partir del 2009, el 2010, es cuando se empezó a hablar de las Smart Cities y de la integración de estas energías dentro de las ciudades, se empezó a trabajar en estas 3 líneas de actuación. Quizá la que más se ha desarrollado en estos años ha sido la de las tecnologías de la información y la comunicación. Ha habido un gran desarrollo en la ciudad inteligente basándose en esa sensorización y esa comunicación de los elementos, como pueden ser plazas de aparcamiento disponibles o incluso la realidad aumentada en cuanto a qué es lo que está viendo a través del smartphone el ciudadano, y se ha desarrollado bastante, pero quizá se ha dejado un poco de lado los otros 2 aspectos y sobre todo el de la energía. Bueno, como decimos, también tiene que ser un trabajo multidisciplinar, al abarcar aspectos energéticos, de gestión, de gobernanza incluso, y de transporte. Debe ser un enfoque multidisciplinar, que no esté solamente condicionado por unos técnicos determinados de un área de la energía o del área de la información, sino que tiene que compaginarse esa visión y trabajar en conjunto entre todos, arquitectos, ingenieros, sociólogos y abogados. De forma que consigamos
de forma que consigamos, en torno a la gobernanza de la propia ciudad, en la cual estarán representadas las autoridades locales y los propios ciudadanos, con un feedback entre el ciudadano y los técnicos que apliquen o que diseñen las aplicaciones que se puedan hacer, incluyendo los edificios interactivos con la propia ciudad, elementos de transporte, de alumbrado, la generación. Nosotros proponemos que una de las buenas soluciones es una generación distribuida, una microgeneración distribuida, pero con gestión central e integrada de la demanda y, por supuesto, los otros servicios. Y que haya esa comunicación con el ciudadano, ya que si no conseguimos esa buena comunicación, las medidas que se adopten no van a tener. Tenemos ejemplos que se han desarrollado últimamente, por ejemplo, con la certificación energética, hace poco que se hizo obligatoria, que era una medida meramente, se puso como medida legislativa, con lo cual todo el mundo, cuando vendía, compraba o alquilaba una casa, tal, tenía que pasar el certificado energético. Es una buena medida, es una muy buena medida para conseguir que esas medidas de eficiencia se lleven a cabo. Pero es mejor medida todavía si el ciudadano está informado y si la persona que va a alquilar esa casa o que va a vender su casa sabe que no es que es un trámite que tiene que pasar y que tiene que pagar una carga impositiva, que va, no es eso. Se trata de que él reclame esa buena certificación energética porque luego él es el que va a pagar la calefacción. Entonces le interesa que esté bien hecho. Esa es la parte que digo que es fundamental, que el ciudadano esté comprometido, que esté concienciado y que esté informado y bien informado de lo que supone la eficiencia energética en todos los planes. A partir de esto, como digo, podemos trabajar con proyectos de movilidad urbana que pueden ir desde la promoción del transporte público, el uso de los TIC para gestionar flujos de tráfico. En el transporte público estamos viendo en muchas ciudades ya que a través del teléfono sabes cuánto falta o no falta para que llegue el autobús, pero puede ir mucho más allá, puede ir en recuperación de energía en transporte público, en metro, como se está haciendo en algunos casos, o sea, una gestión integral. Apoyado, como decíamos, por estas infraestructuras digitales inteligentes, pero, como decía al principio, las TIC son una gran herramienta sin la cual es muy difícil llegar a la consecución de una ciudad eficiente, pero son una herramienta. Tampoco debemos quedarnos que es el objetivo final de nuestra ciudad. O sea, que si tenemos una ciudad con muy buena TIC ya tenemos una ciudad eficiente. No, tendremos una ciudad con muy buena comunicación, pero hasta allí llegaremos. Debemos actuar sobre los proyectos de edificios y distritos inteligentes, interactivos, perdón. ¿Y por qué queremos decir con interactivos? Bueno, interactivos es el edificio, en vez de considerarse como hasta ahora, como un ente aislado, que muchas veces cuando se hacía un edificio eficiente, bioclimático, como lo queramos llamar, se ha llamado de muchas formas a lo largo de la historia, se buscaba un edificio que se aislaba del entorno, que se aislaba físicamente y que se aislaba además incluso a comunicaciones. No, lo que proponemos es que sean edificios que estén totalmente integrados en la ciudad. Renovarlos energéticamente los edificios ya existentes, edificios que en muchos casos son edificios muy poco eficientes, son edificios antiguos, renovarlos de forma que formen parte del tejido urbano a través incluso de los sistemas de generación descentralizada, pero con la demanda integrada. Es decir, si yo tengo un ejemplo muy sencillo, yo tengo una red de distribución de un district heating, tengo una smart grid montada, bueno, pues que mi edificio no solamente sea algo que consuma energía de esa red, sino que mi edificio puede tener, por ejemplo, unos captadores solares térmicos, puede tener unos módulos fotovoltaicos, puede tener incluso la propia definición, la propia envolvente del edificio puede ser un motor térmico que genere energía. Bueno, pues que ese, a la vez que demanda energía del distrito, ceda energía al distrito y pueda servir como elemento acumulador dentro del distrito. Es decir, que sean edificios totalmente integrados en la renovación energética de la propia ciudad. Y, por supuesto, como decía, el uso de sistemas de generación descentralizada también es un elemento que nos puede ayudar a esa consecución de las ciudades eficientes. Y la gestión tiene que ser integral, y para una gestión integral necesitamos un uso de TICs que nos sirva para hacer toda esa monitorización y esa comunicación de flujos en los dos sentidos entre el ciudadano, la ciudad, el edificio y la ciudad. ¿Cómo podemos integrar los edificios poco eficientes en la ciudad? Bueno, pues como decía, es cambiar la concepción, es decir, mi edificio ya no es algo que solamente va a demandar, es un edificio que demanda y que va a producir. Podemos buscar, y es fundamental hacer esa integración eficiente, es decir, lo primero que tenemos que hacer es reducir la demanda. Hay dos formas de hacer un edificio más eficiente.
Una es mediante la reducción de la demanda y otra es mediante la reducción del consumo. Parece lo mismo, pero realmente no es exactamente igual. Si yo reduzco la demanda, por ejemplo, mejorando el envolvente de un edificio y después mejoro sus instalaciones, voy a conseguir una mejora mucho más eficiente que si simplemente lo que hago es mejorar el consumo cambiando una caldera o mejorando las instalaciones. Es decir, conjugar las dos formas. Primero, hacer esa reducción, esa mejora, esa rehabilitación energética del propio edificio, después hacer esa rehabilitación energética de los sistemas y, si es posible, hacer esa integración de esos sistemas con los sistemas generales de la ciudad. Hace años era mucho más sencillo hacerlo que ahora, por un simple motivo. Tradicionalmente había muchos más edificios, por ejemplo, con la típica caldera centralizada. Después, pues por los motivos que fuera, se entendieron hacia sistemas en edificios, por ejemplo, que la calefacción eran calderas murales individuales en diferente vivienda. Hoy en día, si montamos una red, va a ser mucho más sencillo integrar un edificio con una caldera centralizada, puesto que lo único que hay que hacer es poner en paralelo un intercambiador y hacer esa comunicación. Si realmente estamos con calderas individuales, el coste va a ser mayor, pero no es imposible, se puede hacer. Y considerar el edificio, por supuesto, si es posible, la integración de elementos renovables dentro de la propia envolvente del edificio es otro de los elementos que va a favorecer ese concepto de edificio como generador. Y a la vez que es un generador, tenemos una acumulación distribuida en los diferentes edificios. Esta es una fotografía de un edificio que hay en Asturias, que se hizo dentro del proyecto Arfisol que comentaba antes, en el cual, bueno, pues hay un espacio tampón, un invernadero, y los vidrios, por ejemplo, aquí integran células fotovoltaicas. Es decir, también muchas veces no tiene por qué estar reñido el diseño del edificio con la integración de estos sistemas. No debemos olvidar que los edificios, y más en las ciudades, muchas veces son elementos en los cuales vamos a vivir y además en nuestra casa nos vamos a hipotecar por muchos años. Entonces no podemos tampoco considerar que ese edificio va a ser una central eléctrica ni una central térmica, no, es un edificio y como tal tiene que tener un diseño adecuado a nuestras necesidades. Otro de los elementos que se considera es la poligeneración energética. La poligeneración, al final, de lo que se trata es de utilizar los diferentes recursos que tengamos a nuestra disposición, tanto pasivos como activos de generación, y utilizarlos, juntándolos entre ellos, de forma que podamos aprovechar todas las fuentes. Nos va a favorecer, además, el uso de fuentes de recursos locales, que siempre, en un análisis de ciclo de vida, vamos a tener un mejor sistema. En esta red de distribución, evidentemente, en función de la ciudad en la que estemos, no es lo mismo una pequeña ciudad o un pueblo incluso que un barrio o un distrito de una gran ciudad, como puede ser Barcelona o Madrid. Vamos a tener diferentes distribuciones. El terreno, además, muchas veces es complicado en las ciudades de conseguir los permisos para poder utilizarlo, la normativa en ciertos aspectos o en ciertos casos puede estar un poco difusa. En principio, pues para interés público siempre es posible conseguir permisos, pero bueno, hay que tener en cuenta las distintas distribuciones en función de la ciudad en la que estemos trabajando, del barrio que vayamos a trabajar y, por supuesto, de los usos a los que va a estar destinada. Y en cuanto a la poligeneración que decía, si vemos una generación convencional en la cual tenemos, por un lado, una generación eléctrica, una generación térmica, y una térmica para calefacción y una generación para refrigeración, vamos a tener, bueno, pues una eficiencia de cada uno de los sistemas. Si vamos a un sistema de trigeneración, por ejemplo, lo que estamos haciendo es trabajar en cascada, utilizando la energía que se va degradando para usos para lo que todavía es útil. Se estima que de media, por supuesto son medias todo lo que estamos hablando, un sistema de poligeneración, de trigeneración distribuida, puede llegar a tener una mejora en el rendimiento cercano al 50% frente a esa generación individualizada centralizada. Además, el uso de este tipo de energías en las ciudades, podemos encontrarnos una serie de ventajas al generar donde estamos consumiendo. Por un lado, vamos a tener una reducción en las pérdidas de red, vamos a ampliar la posibilidad del uso de los recursos locales, somos capaces de integrar muchas más tecnologías de generación, lo cual nos va a dar pie a utilizar esas energías limpias de una forma más efectiva, y vamos a tener un mayor control sobre la generación y se va a poder trabajar de una forma mucho más modular. Por otro lado, no todo es ventajas. El hecho de generar cerca de la población, nos podemos encontrar con que se genere un impacto visual o incluso
problemas de emisiones mal controladas. Esto lo que quiere decir es que estamos en un entorno sensible. Lo que tenemos que conseguir son integrar también estéticamente las plantas de generación en la ciudad, dentro de la ciudad. Hay ejemplos por toda Europa de plantas, que ni siquiera sabes que existen grandes plantas. Estoy recordando una en Viena, que si no te dicen dónde está no la vas, y una ciudad como Viena no es una ciudad fácil de integrar una planta de cogeneración, es una gran planta que no se ve. Y se puede hacer, y por supuesto tiene que tener un mantenimiento para evitar cualquier tipo de emisiones cerca de la población. Otro de los problemas que nos podemos encontrar es que vamos a estar ocupando por la infraestructura un terreno que es un terreno muy deseado para todo tipo de usos, como es el terreno urbano. Bueno, es uno de los temas que hay que resolver, pero como digo, se pueden utilizar espacios que no hipotequen absolutamente otros usos mediante la aplicación de las plantas. Zonas que debajo tengan aparcamientos, zonas ajardinadas por encima, hacer plantas enterradas, o, por ejemplo, esto es una imagen de un pequeño aerogenerador diseñado profeso para trabajar en parques, y en caso de usar la poligeneración renovable nos podemos encontrar con la intermitencia en la generación. Como decía, se trata de trabajar en sistemas modulantes y modulares, de forma que al tener muchos conectados podamos jugar con esa modularidad para evitar esos problemas de intermitencia, pero a la vez comentaba que el propio edificio debe ser un acumulador, tanto térmico como eléctrico, de energía para solucionar estos problemas. Por último, simplemente, muy rápido, dar una pasada, dos proyectos que actualmente tenemos en activos. Uno de ellos es un proyecto de Smart Cities en Zamora, en el cual se está haciendo un análisis de uno de los barrios para hacer un piloto, en el cual la primera parte es hacer el diseño de la mejora de la demanda energética de los edificios, con efecto de reducir esa demanda. Si queremos dar una mayor cobertura posible con energías limpias dentro de la ciudad, lo primero es reducir la demanda que va a tener nuestro edificio, no pensar en condicionantes solo, exclusivamente de temperatura y humedad, sino de confort. Entonces, ver cómo puedo mantener el mismo confort en mi vivienda, pero consumiendo menos energía. Entonces, se hace ese estudio, evidentemente, dependiendo de las características del lugar donde va a estar. No sirven las recetas de esto me vale para Almería y para Oviedo, no. En Almería tendremos que buscar unas soluciones y en Oviedo tendremos que buscar otras. Un análisis de sombras, análisis de vientos, teniendo en cuenta toda la configuración, y posteriormente se hace un sistema de generación y distribución mediante el uso de la poligeneración y las redes. Y otro de los aspectos muy importantes en los proyectos en los que nos involucramos, por un lado, es la aplicación y la comprobación experimental, no solamente los análisis teóricos, pero sobre todo de la replicabilidad. Se trata de que las metodologías sean replicables y de buscar soluciones que, si bien, como digo, cada caso es un análisis particular, pero que esa metodología sea replicable y que la aplicación se pueda hacer en distintos sitios. Por último, muy brevemente, quería dar un par de pinceladas, otro de los proyectos en los que estamos trabajando, el proyecto Prende, sí, porque es radicalmente. Aquí no buscamos un piloto demostrativo de un caso específico, o sea, de una aplicación de distrito, sino es el otro aspecto que habla, el del ciudadano. Es la información al ciudadano. Un ciudadano bien informado es un ciudadano que va a reclamar la eficiencia y es lo que va a conseguir que sea el motor del cambio en cuanto a la concepción energética de nuestras ciudades. Este es un proyecto en el cual se ha desarrollado una plataforma informática que lo que busca es conseguir que el usuario sea capaz de tener una idea en su vivienda de su barrio, cómo es deficiente energéticamente y qué podría hacer para mejorarlo eficientemente. Se trata no de darle recetas, sino de suministrarle la información necesaria para que él pueda tomar una serie de consideraciones. Se le informa sobre puntos en los que debe fijarse, los que debe analizar, como son el tipo de las fachadas de la vivienda, si es una fachada muy grande que va a tener inercia o no la tiene, si tiene aislamientos, qué tipo de ventanas tiene. O sea, se trata de decirle al usuario qué es lo que tiene que fijarse cuando vaya en su vivienda a ver, para saber si su vivienda va a cumplir una serie o no de características. Después, a través de una herramienta informática, una serie de desplegables, bueno, pues él va viendo cómo afecta este tipo de actuaciones en su vivienda. Y a través de esos cálculos puede ver exactamente
realmente qué implicaciones tiene esa no eficiencia al final sobre el dinero que le cuesta al año el hecho de no ser eficiente. Creemos que cuando la gente conoce, la gente reacciona. O sea, nadie queremos gastarnos más dinero porque sí. Otra cosa es que si no somos conscientes, porque nadie nos ha informado al respecto de cuánto afecta a cada uno de los factores, lo tenemos más difícil para tomar esa decisión. También se promueve luego ya, más para técnicos, elementos que realmente son necesarios para cuando se hace esa evaluación energética, que puede ir desde las catas, cámaras, termografías, pero no se trata de hacer una evaluación energética de un edificio sin ni siquiera a veces ir a ver el edificio. O sea, hay que hacerlo con una cierta seriedad y con una cierta coherencia. Y al final lo que se llega es a la necesidad real de la rehabilitación del edificio y de la importancia que tiene y que realmente es una medida que incluso económicamente puede ser rentable. Cuando se habla con muchas empresas de servicios energéticos o similares del sector, al final se ve que las actuaciones que promueven directamente es sobre los sistemas. Es el cambio de calderas, es el cambio de máquina de climatización, pero no se suele tocar la envolvente y no se toca muchas veces sin haber hecho un cálculo previo. Simplemente pues se dice, no, es que si toca la envolvente es caro. En el momento que yo rehabilite la envolvente, eso ya no lo voy a amortizar. Bueno, pues hay muchos casos que no, que realmente con una pequeña inversión de rehabilitación en envolventes se puede mejorar un 50% la demanda del edificio y por lo tanto la rentabilidad del proyecto. Bueno, como puntos claves, simplemente digo, debemos tomar una decisión nosotros, cada uno de nosotros como técnicos o como usuarios, de qué es una ciudad eficiente, qué es una ciudad inteligente y cómo queremos que sea nuestra ciudad. Buscar esa optimización del uso de energías para conseguir que el desarrollo urbano sea sostenible, marcar las estrategias para la rehabilitación de las viviendas que queremos, buscar desde nuestro punto de vista, insisto, la trigeneración eficiente y distribuida dentro de nuestras ciudades, utilizando el máximo de energías renovables que podamos, utilizando las TICs como esa herramienta, no como ese objetivo, sino como esa herramienta que va a ser quien gestione toda la eficiencia dentro de las ciudades y fundamental y crítico que los ciudadanos estemos informados, que nos preocupemos de estar informados y que como técnicos suministremos a los ciudadanos esa posibilidad de información de las energías renovables. Nada más, intento ser lo más breve posible. Muchísimas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta a José Antonio. No, aparte, en fin, felicitarte por la presentación, que me ha interesado mucho y me ha gustado. Quería saber si el CIEMAT participa en proyectos europeos o simplemente asesora, es decir, ¿qué función tiene CIEMAT en relación con la participación en proyectos o bien europeos o bien de investigación como el que has enseñado del PRENDE, que está muy bien? Quería un poco conocer vuestra función en ese aspecto. No, por supuesto que participamos en proyectos nacionales, europeos. Realmente es el principal motor de nuestros trabajos. En la unidad de investigación a la que pertenezco, nosotros, no voy a decir todas, pero prácticamente todas las acciones que hacemos es en el marco de un proyecto. Un marco de proyecto de investigación, de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, y quitando pequeñas parcelas o unidades de investigación básica, que es la base de desarrollo para el trabajo, son proyectos que desarrollamos con empresas nacionales y a los proyectos europeos junto a centros europeos similares a nosotros y con otras empresas europeas, pero sí, o sea, la filosofía que tenemos en la unidad de investigación es la de investigar junto con la industria española o con las distintas empresas españolas para promover ese desarrollo, o sea, estar un poco en la frontera para intentar llevar de la mano en la investigación a la industria. Y eso se hace a través de los proyectos normalmente de financiación competitiva, como los que saca el Ministerio de Economía y Competitividad,
de los retos actualmente, o proyectos del H2020, proyectos live, si nos movemos en proyectos normalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por la asistencia y gracias por la presencia online.